Padre mío, tú has hecho derramar tu gloria, tú has hecho derramar, mi Dios, la unción y el poder de tu Espíritu sobre nosotros y cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos, Padre, que tú, mi Dios, nos estés visitando, Señor, que estés, Padre mío, en el medio nuestro. Que tu Santo Espíritu en este momento, oh Padre mío, pueda, oh mi Dios, con libertad obrar en cada vida, en cada corazón, y que, oh Padre mío, se derrame tu gloria y que tú, oh mi Dios, hagas caer sobre nosotros esa lluvia que nos refresca el alma, nos refresca nuestro ser. Gracias, Padre. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara nuestro ser, mi Dios, para recibir palabra tuya, oh Señor, que lo que tú nos des, oh Padre mío, sea recibido como que viene de ti, mi Dios. Gracias, te amamos y bendecimos siempre. Adoramos, glorificamos y exaltamos tu nombre y te damos a ti la honra y la gloria. Ahora, Señor, habla, que tu pueblo escucha. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me les bendiga. Señor me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Me da gusto. Vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 35 al 39. Vamos a estar tocando un tema que es lo físico y lo espiritual. Lo físico y lo espiritual es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Muchas veces y en muchas ocasiones nosotros queremos que las cosas espirituales sucedan como suceden en el ámbito físico. Queremos tocar a Dios, tocar la gloria de Dios. Queremos que sea Dios una persona que está delante de nosotros para mirarle con nuestros propios ojos. Y al mirarle con nuestros propios ojos poderle entender a Él, poder entender de Él, poder aprender de Él y poder conocerle a Él en persona, ¿no? Y queremos que eso ocurra en el ámbito físico. Pero regresando a la palabra de Dios y poniendo énfasis en el libro de Juan capítulo 4, donde Jesús tiene un encuentro con esta mujer samaritana y que la mujer le dice a ella, hey, nosotros los samaritanos recibimos este pozo de agua de parte de nuestro padre Jacob y nos dijo que aquí en esta montaña deberíamos de adorar. Pero ustedes, dicen los judíos, dicen que se debe de adorar ¿dónde? Se debe de adorar en la ciudad de Jerusalén. Y me encanta la respuesta de Jesús. Porque la respuesta de Jesús dice, la hora viene y la hora es ya. La hora es ya, dice. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Así es de que cuando hablamos nosotros acerca del ámbito físico, es muy diferente al ámbito espiritual. El ámbito físico es lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo palpo, lo que yo toco. Para ello no se necesita fe. ¿Por qué? Porque te miro, te siento, te toco y sé quién tú eres. Pero en el ámbito espiritual es completamente distinto. Porque en el ámbito espiritual, hermanos, las cosas no se hacen por vista, sino se hacen por fe. Se hacen por fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender el hecho de que cuando vamos a obrar en el ámbito espiritual, tenemos que obrar en el ámbito de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, esperamos la venida de Jesús, ¿no es verdad? ¿La miramos? No la miramos, pero sabemos que viene. Esperamos con ansia su regreso y el día en el cual Él regresará a llevarnos a estar con Él por la eternidad e ir y estar en su presencia para siempre, hermanos. Esperamos con ansia ese día. Por ello es que para nosotros el ámbito físico es esencial. ¿Por qué? Porque veo la necesidad de mi hermano. Veo la condición de mi hermano, si está en buenas condiciones, si está enfermo o si está pasando por alguna necesidad. Y de esa manera puedo extenderle la mano y le puedo ayudar. Pero en el ámbito espiritual
en el ámbito espiritual, esa es un área donde solamente Dios y tú conocen dónde tú estás en esa área. Te puedes presentar a mí de una manera que yo te mire y diga, oh, wow, es un gran hombre y una gran mujer de Dios, ¿no? Porque, pues, dices todas las palabras correctas. Tienes mucha palabra memorizada en tu mente, pero en sí, yo no conozco tu relación personal con Él, con el Señor. Y es acá en el área donde el apóstol Pablo lidia con los corintios. Porque los corintios, después de que ellos fueron entrenados, fueron enseñados, fueron ministrados, fueron llevados a la presencia del Señor a través de las enseñanzas del apóstol Pablo, ahora ellos están desviándose de la verdad, desviándose de la fe. Y es donde el apóstol Pablo llega este día a esta porción de la Escritura, de los versículos 35 al 49, donde les muestra a ellos la diferencia entre lo físico y lo espiritual, que es muy importante para nosotros este día entender también. Así es de que para entrar en contexto, en los versículos 29 al 34 tocamos el tema, si no hubiera resurrección. Si no hubiera resurrección. El apóstol Pablo les pregunta a los corintios, ¿por qué pues se bautizan por los muertos si no hay resurrección? Si no hay resurrección, ¿por qué están haciendo esto? Es lo que les pregunta el apóstol Pablo en los versículos que estudiamos la semana pasada. ¿Cuál es el punto si no hay vida después de la muerte? ¿Por qué lo hacen? Concluimos que dijeron ellos, bueno, vamos a hacerlo por si las moscas. ¿Recuerdas? Por si acaso, ¿no? Vamos a bautizarnos por si acaso. No vaya a ser que de verdad haya resurrección y nosotros no nos bautizamos, ¿no? O sea, como quien dice, ¿no? Check the box. Ya, cumplí mi tarea espiritual. O sea, ya hice lo que se me pide o se me requiere a mí en la palabra de Dios. En otras palabras, ya estoy listo. Si no hay resurrección, pues no pierdo nada. Y si hay resurrección, pues ya me aseguré. Ya estoy listo. Y eso es de la manera en la cual lo estaban mirando los corintios. Pero Pablo les dice, ustedes no se han dado cuenta que por yo enseñaros a vosotros la palabra de Dios, por yo enseñarles a ustedes la verdad acerca de la resurrección, mi vida corre peligro constantemente. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Y ustedes ahora muy tranquilos dicen, comamos y bebamos porque mañana vamos ¿a qué? Vamos a morir. O sea, muy tranquilos, ellos muy quitados de la pena. Muy quitados de la pena, dicen ellos esas palabras, las cuales el apóstol Pablo cita directamente del libro de Isaías, capítulo 22, versículo 13. Donde dice el profeta Isaías acerca de la nación de Israel, que dicen ellos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero en el versículo 14 del capítulo 22 dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, esa mentalidad no es agradable ante los ojos de Dios. Esa mentalidad de comamos, bebamos, porque mañana moriremos, no va con los negocios de Dios. No le agrada a Dios esa clase de mentalidad. Y eso es lo que estaban diciendo ellos. Esa es la manera en la cual ellos estaban, ¿qué? Estaban actuando. ¿Quiénes? Los corintios. De la misma manera que estaban actuando, ¿quiénes? Los israelitas. Despreciaban, ¿qué? Las promesas de Dios. Estaban despreciando las promesas de Dios y estaban viviendo deliberadamente en pecado. Deliberadamente estaban viviendo en pecado. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Dice Santiago en el versículo 13, dice, vamos ahora, los que decís,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. El apóstol Pablo les dice a los corintios, ustedes han adoptado esta frase, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Y al adoptar ustedes esta frase, al adoptar ustedes esta clase de mentalidad, deliberadamente se están declarando enemigos de Dios. Por el hecho de que están viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y al vivir fuera de la voluntad de Dios, sabiendo hacer lo bueno, habiendo conocido la verdad, hermanos, y desviarnos de la verdad deliberadamente, entonces quiere decir que estamos viviendo en pecado. Estamos viviendo en pecado. Por ello es que cuando terminamos nuestro estudio la semana pasada, en el versículo 34, nos dice el apóstol Pablo estas palabras. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios, dice, para vergüenza vuestra, lo digo. Para vergüenza vuestra. ¿Por qué? Porque si vosotros conocieseis a Dios, si vosotros tuvieseis conocimiento del Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en ningún momento dejaríais que vuestra clase de mentalidad hubiese entrado en vuestras congregaciones. Cada uno de ustedes hubiese mantenido sus ojos puestos ¿en quién? Sus ojos puestos en el Señor. Por ello, hermanos, que para nosotros es muy importante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si dejamos entrar en nuestras congregaciones la filosofía del hombre, si dejamos entrar las costumbres de los hombres, si dejamos entrar las enseñanzas de los hombres, eventualmente vamos a estar tan confundidos que no vamos a poder distinguir de la verdad y de lo que no es verdadero. Y el apóstol Pablo les dice ahí, ustedes dejaron entrar la filosofía del hombre, las enseñanzas de los hombres, las costumbres de los hombres, las tradiciones de los hombres. Y al ustedes dejar entrar esta clase de enseñanza y esta clase de tradiciones, ahora ustedes están confundidos, no conocen la verdad. Y porque no conocen la verdad, entonces ahora no conocen a Dios tampoco. Y me da vergüenza, dice, me da vergüenza de que ustedes no conozcan a Dios. Hermanos, nosotros se han dado cuenta, no nos desviamos de la verdad. Domingo tras domingo y miércoles tras miércoles y cada vez que tenemos la oportunidad de congregarnos, reunirnos, siempre vamos a través de la palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, damos todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos dejar que las filosofías del hombre entren en los negocios de Dios. Entren en los negocios de Dios. Yo no te estoy diciendo que no tienes la libertad de leer un buen libro. Hay muchos buenos libros allá afuera que te edifican, que te ayudan a crecer. Pero todo lo que tú leas, todo lo que tú aprendas, pásalo por el colador de la palabra de Dios. Asegúrate que lo que te están enseñando, lo que te están diciendo, va de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a la mentalidad del hombre. Porque esta iglesia desafortunadamente estaba ¿qué? Estaba fuera de la voluntad de Dios. Una iglesia donde había muchas contiendas, había pecado, había división, había pleitos, había problemas dentro de la iglesia.
Y eso ocurre, hermanos, cuando no se basa uno en la verdad, en la palabra de Dios. Eso es lo que resulta cuando dejamos a Dios a un lado y dejamos entrar la filosofía del hombre en la iglesia. Así es de que el tema de hoy, hermano, lo físico y lo espiritual. Pero antes de empezar a intentar interpretar esta sección, haremos bien en tener presente una cosa. Aquí Pablo está tratando de cosas que no conocemos experimentalmente. Cosas que no conocemos experimentalmente. No está hablando de cosas que se pueden verificar, sino de cuestiones de fe. Estamos hablando, hermanos, de fe, cuestiones de fe. Al tratar de expresar lo inexpresable y de describir lo indescriptible, lo hace lo mejor posible con ideas y palabras humanas que nosotros conocemos. Palabras que nosotros conocemos, hermanos. Y si nosotros, hermanos, nos basamos en lo que conocemos a través de parábola o a través de una forma que el apóstol Pablo lo pone para que nosotros podamos entender la verdad, entonces debemos ver la ilustración para poder entender el mensaje espiritual que el apóstol Pablo nos trae a nosotros este día. En este tema, Pablo está contestando a los que dicen, ok, supongamos que hay resurrección del cuerpo, pero ¿con qué clase de cuerpo volverá la gente a la vida? Y la respuesta de Pablo contiene 3 principios básicos, hermanos. 3 principios básicos. El primero es la analogía de la semilla. El segundo es las clases de cuerpos. Y el tercero en la vida y desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a estar mirando? Los puntos que vamos a estar mirando este día. El primer punto, la analogía de la semilla, de los versículos 35 al 38. En el versículo 35 dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo están haciendo, hermanos, en el ámbito físico. La pregunta se está haciendo en el ámbito físico, no se está haciendo en el ámbito espiritual. Y ellos quieren saber, ok, perfecto, tú dices que va a haber resurrección. Está bien. Si tú dices que va a haber resurrección, te creo, pero ahora contéstame. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si alguien te hace esa pregunta a ti, tú tienes que tener respuesta para ellos. Por el hecho de que si te están haciendo esa pregunta a ti es porque no tienen una base profunda de la verdad, no conocen acerca de lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Y tú tienes que estar listo para dar respuesta a esas preguntas. Y aquí Pablo presenta hasta cierto punto lo que podría ser una pregunta honesta o una pregunta tonta, dependiendo de cómo tomes tú la pregunta o dependiendo a quién le hagan la pregunta. La primera es, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? Ahora, esta es una pregunta que Pablo no contesta en realidad en los siguientes versículos, pero sí la contestó en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 8, donde le dice a Agripa de esta manera, le dice, ¿qué? Dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, la respuesta es que el que resucita a los muertos es ¿quién? Es Dios.
Para nosotros los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús y hemos dedicado nuestra vida al estudio de la palabra de Dios y hemos profundizado en ella y hemos llegado al conocimiento de la verdad, podemos entender, hermanos, que la resurrección de los muertos no sucede si no es la voluntad de Dios. Y Dios es el que hace la resurrección de los muertos posible. La segunda pregunta que le hacen al apóstol Pablo acá es: ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Por qué razón hacen esa pregunta? Por la misma razón que la hacemos nosotros el día de hoy. Porque hay personas que pusieron su fe y esperanza en Cristo Jesús, que hace aproximadamente 1900 años que murieron ellos. En el día de hoy tú mueres, te ponen en un ataúd de acero y te hacen una fosa de cemento. Y después de poner el ataúd dentro de esa fosa de cemento, te ponen una tapa de cemento sobre el ataúd de acero. Lo que quiere decir es que tu cuerpo puede ser preservado por muchos años. Es más, ese cuerpo no va a llegar a unirse con la tierra. ¿Por qué razón? Porque está separado por el cemento. ¿No es verdad? Pero en aquellos entonces no existía tal cosa. En aquellos entonces, hermano, te morías, te envolvían en una sábana, abrían un hoyo en la tierra y te tiraban a la tierra, y en cuestión de 2-3 años ya eras tierra. Por ello es que la Escritura dice que el espíritu va a Dios que lo dio, mas el cuerpo va ¿a dónde? A la tierra de donde fue sacado. ¿De dónde fue sacado? Pero aunque estés en un ataúd, ¿no? de acero, y aunque estés en una fosa de cemento, eventualmente todo tu cuerpo se va a disolver completamente. Se va a disolver totalmente y va a quedar en forma de ¿qué? En forma de tierra. Vas a volver a la tierra. Y ellos quieren saber, ¿con qué cuerpo vendrá? Esta podría ser una pregunta necia, pero es una pregunta que Pablo responde en los siguientes versículos, en el versículo 36, 37 y 38. Dice: el necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. La palabra necio, hermanos, significa sin razón, carencia de integridad mental y de sobriedad, o la carencia de la percepción del sentido común o de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Así es de que si alguien te dice necio, te está diciendo sin razón, que eres una persona sin razón, una persona que carece del sentido común. Es lo que quiere decir esta palabra acá en esta porción de la Escritura. Ahora, ¿cómo son sin entendimiento? Dice el apóstol Pablo. Déjenme explicarles usando una analogía, la analogía de la semilla. ¿Por qué, hermanos? Porque la semilla se pone en tierra, se pone en la tierra. Abres la tierra, tiras la semilla, vuelves a cerrar la tierra, le echas agua, y cuando la semilla se disuelve en la tierra, de la semilla vuelve a salir ¿qué? Vuelve a salir un cuerpo que Dios le ha dado específicamente a esa semilla. No es que la semilla se lo haya dado, es Dios que le dio un cuerpo distinto al que pusiste ¿dónde? Al que pusiste en la tierra. Pablo muestra que al mismo tiempo puede haber disolución, diferencia y también continuidad cuando pones la semilla en la tierra. La semilla se desintegra y luego surge otra vez. Y hay una diferencia abismal en su cuerpo.
Pero a pesar de la desintegración y la diferencia, es la misma semilla. Es la misma semilla la que tú pusiste en la tierra. Lo único que ha surgido con un cuerpo distinto. Así, nuestros cuerpos mortales, hermanos, si se disolvieran, Dios de igual manera, de nuestro cuerpo, donde quiera que esté, donde quiera que haya quedado abajo de la tierra, Dios va a hacer salir un cuerpo nuevo del cuerpo que fue puesto en la tierra. ¿Y qué forma tendrá? No sabemos. Dios sabe qué forma le va a dar a ese cuerpo. Porque Jesús nos dice en el libro de Juan capítulo 12 versículo 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Lleva mucho fruto. Por ello, al cuerpo desintegrarse, hermanos, se transforma. Cuando nuestro cuerpo muere y se pone en la tierra, se desintegra completamente. Pero Dios lo va a transformar en la resurrección. Dios lo va a transformar en la resurrección. Y nos va a dar un cuerpo distinto al cuerpo que tenemos nosotros ahora. Por ello, cuando leemos esta porción de la Escritura, y se nos hace a nosotros la misma pregunta, ¿ok? Se nos hace a nosotros la misma pregunta. Ok, tú dices que va a haber resurrección y que un día eventualmente todos los cristianos, los que han puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, van a resucitar de los muertos y van a ir al cielo con Dios. Explícame cómo eso ocurre. Explícame cómo eso sucede. Por el hecho de que yo quiero entender, ¿no? Yo quiero entender cómo es que esto va a suceder. Y tú como cristiano, como que conoces la verdad, como conoces la palabra de Dios, tienes que enseñarle a estas personas, quitarles a ellos de su mente la duda acerca de la resurrección y afirmarles a ellos la verdad acerca de cómo van a ocurrir las cosas. Pues el apóstol Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo que nos pudiese suceder a nosotros. Y cuando el apóstol Pablo le hacen esta pregunta, el apóstol Pablo usa esta ilustración, esta analogía. La usa de esta manera, dice, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. En otras palabras, tu cuerpo que tú pusiste, el cuerpo que pusieron en la tierra, no es el mismo cuerpo que va a salir. No es el mismo cuerpo que va a salir, hermanos. Yo le digo al Señor, cuando se llegue el día de resucitarme, quiero ser blanco, Señor, pelo rubio y ojos azules. ¿Ok? Por favor. Y por favor, mínimo 6 pies, ¿ok? Mínimo 6 pies. Eso es lo que yo quiero, el cuerpo que yo quiero que me des cuando se llegue el día de la resurrección. Por ello, no sé qué tú quieras, ¿no? Quizá tú quieras ser moreno, no sé. Ahí tú pídele al Señor. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Lo que el apóstol Pablo nos dice acá es que lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En el versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. ¿Quién quiso? Dios. Dios quiso. Dios quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, hermanos, que es las clases de cuerpos, de los versículos 39 al 44. En el versículo 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, la otra carne la de las bestias, la otra la de los peces y la otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Otra vez el apóstol Pablo nuevamente nos lleva a nosotros a mirar la diferencia entre los distintos cuerpos, hermanos. En el mundo, hasta tal cual lo conocemos, no hay una sola clase de cuerpos. Cada cuerpo o cada parte de la creación de Dios tiene una función diferente de la manera en la cual Dios la formó. El cuerpo de los hombres, el cuerpo que los hombres tenemos, es un cuerpo específicamente hecho para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Pueda morar en nosotros. El espíritu de las bestias tiene cuerpo y tiene alma, o sea, sentimientos. El cuerpo de los peces de la misma manera y el cuerpo de las aves del campo tiene exactamente la misma capacidad de cuerpo y alma, sentimientos, siente y perciben. Pero nosotros, hermanos, tenemos un cuerpo diferente a todas estas bestias. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios, cuando formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y el hombre vino a ser ¿qué? Un ser viviente. Vino a ser un ser viviente. Por ello es que en todos los sentidos diferentes que podemos ver acá nosotros, vemos la huella de Dios, vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un cuerpo idóneo, a cada uno de los seres vivientes para que ejerzan su función aquí en la tierra. Es lo que Dios ha hecho. Por ello, hermanos, no toda carne es la misma carne. Esta palabra infiere que nuestros cuerpos resucitados serán en algún sentido realmente carne y no mero fantasma. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros tenemos la garantía de ¿qué? La garantía de la resurrección. La garantía de la resurrección. Y cuando hablamos acerca de la garantía de la resurrección, es por ello que el apóstol Pablo les dice a ellos, no toda carne es la misma carne. No toda carne es la misma carne, sino que cada una de esas carnes es diferente. Hay de hombres, de bestias, de peces, de aves. Pero nosotros, hermanos, tenemos una diferente. Así es que cuando nos pongan en la tierra, si eres hindú y vas a creer que quizá vayas a resucitar en una mosca, ¿no? O quizás si eres hindú, quizás cuando resucites vas a reencarnar en una vaca. Ellos no comen las vacas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a comerse a su tío, a su tía, a su mamá o a su papá. ¿Te das cuenta? Y el apóstol Pablo quiere asegurarse de que toda confusión de mente, toda confusión en la mente de ellos es aclarada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros adoptamos costumbres y enseñanzas de hombres por el hecho de que creemos lo que la persona siente, cree y ya pues practicado, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, no, las cosas no son así. Las cosas no son de esta manera. Nosotros vamos a resucitar en el cuerpo en un cuerpo similar al que tenemos nosotros aquí en la tierra. Pero va a ser un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Ve a Lucas capítulo 24, versículo 36. Ve a Lucas 24, 36 y lee conmigo esta porción de la escritura desde donde dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo,
¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que podemos ver en la palabra de Dios aquí, y el apóstol Pablo nos está llevando a esta misma dirección. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado, podemos ver que era un hombre como nosotros. Tenía carne, tenía hueso, por sus venas corrían sangre. Pero estaba ¿qué? Resucitado. Estaba en un cuerpo glorificado. Ahora, fíjate lo importante de todo. En su cuerpo, en el cual él había sido resucitado, llevaba ¿qué? Llevaba las marcas. Llevaba las marcas. ¿Qué marcas? Las marcas de su resurrección. Llevaba las huellas de los clavos, o sea, los hoyos de los clavos en sus manos. Llevaba los hoyos de los clavos en sus pies. Llevaba el hoyo de la lanza en su costado. Y él mismo les dice, vengan, pálpenme, mírenme, siéntanme, para que vean que soy el mismo. En otras palabras, entiende lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Todas las huellas, o sea, todas las cicatrices o todas las marcas que tú hayas recibido aquí en esta tierra en el nombre del Señor y para el ministerio y la obra de Dios, las vas a llevar contigo en tu cuerpo para recordar lo que hiciste para su reino aquí en este mundo. Dirás tú, bueno, me sacaron el ojo. No, te va a dar un ojo el Señor, ¿no? Me quitaron la mano. No, yo te voy a dar una mano. Pero vas a mirar ahí la cicatriz, ¿no? Y vas a mirar que sufriste por la obra de Dios. Sufriste por el reino de Dios. Y por ello, hermanos, es que podemos entender que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos dice estas palabras: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es de que nuestro cuerpo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y lo que el apóstol Pablo dejó en tinta y papel, siendo inspirado por el Espíritu Santo, es que nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Van a ser transformados y hechos conforme a la gloria de ¿quién? Conforme a la gloria de Jesús. Conforme a la gloria de Jesús. Por ello es que dice, pero aún no es todo. Dice el apóstol Pablo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Hay cuerpos celestiales, o sea, los cuerpos de los ángeles, y hay cuerpos terrenales, nuestros cuerpos, nosotros, o sea, los que tenemos, en los cuerpos que moramos. Pero cada uno de ellos tiene una gloria distinta. Y me encanta lo que dice el libro de Hebreos, ¿no? ¿Qué es el hombre para que Dios piense en él? Le ha hecho, dice, superior aún que a los mismos ángeles. Le ha hecho superior aún que a los mismos ángeles. Y cuando miramos esa referencia en el libro de Hebreos respecto a lo que el autor de Hebreos está enseñando acá, es que la gloria nuestra, hermanos, la gloria que el Señor nos ha dado a nosotros es aún mayor que la gloria de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, recuerda, están en la presencia de Dios de noche y de día. Tienen el privilegio de mirar el rostro, la gloria de nuestro Dios. Y ellos no solamente miran, sino que adoran y alaban a Dios continuamente. Nosotros tenemos ese mismo sentir. Igual, en fe creemos en Dios, en fe alabamos a Dios, en fe estudiamos la palabra de Dios,
en fe creemos en las promesas de Dios, pero no hemos mirado la gloria de Dios ni el rostro de Dios. Lo que quiere decir es que nosotros, hermanos, tenemos, porque por nuestra fe nos hace a nosotros aún superiores a los ángeles, por ese hecho. Y cuando hablamos acerca de la magnificencia, cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la majestad divina de Dios, del amor de Dios a una persona, y esa persona puede percibir en nosotros el amor que tenemos a nuestro Dios, estamos transmitiéndoles a ellos la gloria y la majestad divina de nuestro Dios. Y cuando la transmitimos a ellos, ellos pueden ver que nuestra fe es grande, nuestra fe es poderosa, y nuestra fe es, hasta cierta forma, el vehículo que Dios está usando para darse a conocer a otras personas. Cuando vemos y hacemos esas cosas, podemos entender, hermanos, que como dice el apóstol Pablo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Cada uno tiene su distinta gloria, ¿no? Cada uno es visto de una forma diferente. Cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que podemos entender que el apóstol Pablo nos está llevando a nosotros para hacer diferencia entre las cosas de este mundo, el ámbito físico, y las cosas espirituales que son de arriba, de la gloria de Dios Padre. Para que lleguemos a entender la magnificencia y el poder de nuestro Dios y podamos poner nuestra perspectiva no en las cosas que miramos, no en las cosas que hacemos, no en las cosas que tocamos, sino poner continuamente nuestra esperanza en el cielo, nuestra esperanza en Jesús, nuestra esperanza en Dios. Y también acá hace referencia acerca del sol, la luna y las estrellas, que se introducen en el versículo 41. Se introducen en el versículo 41 también, pero miramos en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 26, donde dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Nuevamente nos habla acerca de ¿qué? Nos habla acerca de la gloria del Padre, de la gloria del Hijo y de la gloria de los ángeles. Nos habla y nos hace referencia a estos versículos por el hecho de que podemos entender con claridad, hermanos, que cuando el Espíritu Santo comienza a obrar y a trabajar en nosotros, no puede haber duda ni confusión respecto a la soberanía de nuestro Dios, al plan redentor de Él y al hecho de que nos va a nosotros también a resucitar. Por ello es que en el libro de Tesalonicenses el apóstol Pablo vuelve a enfatizar. ¿Por qué? Dice que cuando la trompeta suene, ¿qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que habremos quedado, ¿qué dice? Seremos arrebatados, llevados a estar con Jesús. Seremos llevados a la presencia del Señor. En el versículo 41, una vez más, dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Es diferente en gloria. Por ello, hermanos, es que hay diferentes cuerpos y estructuras en el universo. Sol, luna, estrellas. Y cada una es creada con su propia gloria y es adecuada para su ambiente y necesidades particulares. Mientras que nuestros cuerpos presentes están adaptados al ambiente del tiempo y la tierra en la cual nosotros yacemos, llegará el día en que nuestros cuerpos, hermanos, se adaptarán al cielo y se adaptarán a la tierra. De la misma manera que se adaptó el cuerpo de Jesús a la tierra, se adaptó al cielo, a la tierra y nuevamente al cielo.
sea, vamos a resucitar. Nuestros cuerpos no van a ser dejados en la tierra. Nuestra vida, hermanos, nuestra existencia no va a dejar de ser. Nosotros no vamos a dejar de existir. Y vamos a ser conocidos tal y como somos aquí en la tierra, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Por eso creo que me voy a olvidar de mis peticiones. Voy a tener que olvidarme de los ojos azules, del pelo rubio y de la piel blanca, ¿no? Voy a tener que conformarme con lo que Dios ha hecho en mí. Piel morena, pelo negro y ojos cafeces. Pero igual, no me importa. ¿Por qué? Porque voy a estar en su gloria. Vamos a estar en su presencia. Así es de que, hermanos, por ello es que tenemos una gran bendición. Versículo 42 al 44. Así también la resurrección de los muertos. Escucha, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Qué interesante, ¿no? Porque nos lleva ahora acá. Se siembra en cuerpo animal, dice, y resucitará en cuerpo espiritual. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dijo al hombre: el día que tú extiendas tu mano y tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal y comas de él, ese día vas a ¿qué? Vas a morir. Bueno, entendemos que se muere, puedes morir 2 veces y resucitar una, ¿no? O puedes nacer 2 veces y morir una. ¿Entiendes eso? Puedes nacer 2 veces y morir una vez. O puedes nacer una vez y morir 2 veces. Dirás tú, ¿cómo está eso? Bueno, fácil. Naces 2 veces. Naces primero de tu madre y naces espiritualmente. ¿Por qué? Porque antes de nosotros venir a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, y estábamos muertos. Pero cuando dijimos: Señor, perdónanos, reconocemos que somos pecadores, en ese instante que nacimos en el ámbito espiritual. O sea, nuestro espíritu nuevamente tomó vida. ¿Y cuándo murió el espíritu del hombre? En el huerto del Edén. ¿Cuándo murió en el huerto del Edén? Cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese día murieron espiritualmente, y después más tarde murieron ¿cómo? Físicamente. Murieron 2 veces, pero nacieron una, ¿no? Porque fueron hechos por Dios. Por ello es que todo hombre y mujer que no hace una confesión de fe y invita a Cristo a entrar en su corazón, sí es verdad, nace una vez, pero muere 2 veces. Y nosotros, los que hemos hecho una confesión de fe, nacemos una vez y morimos ¿cuántas veces? Nacemos 2 veces y morimos ¿cuántas veces? ¿Cuándo morimos? Físicamente, exactamente. ¿Por qué? Porque ya no podemos morir espiritualmente. Ya no podemos morir espiritualmente. Ahora, la pregunta del $1,000,000. Si Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre y le hizo un ser viviente, lo que quiere decir es que puso su espíritu en él. ¿Qué pasó cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Murió espiritualmente. Lo que quiere decir es que aquel espíritu que hablaba con Dios, aquel espíritu que se comunicaba con Dios, ya no está en el hombre. Lo que viene a ser ¿qué? Viene a ser un hombre con cuerpo y alma, pero no espíritu. ¿Por qué no espíritu? Porque su espíritu está muerto. ¿Entiendes eso? Entonces, si lo comparamos nosotros con una bestia o una mascota, un animal, ¿no? El animal tiene cuerpo y tiene ¿qué? Alma. Por ello dice el apóstol Pablo: se siembra cuerpo animal. O sea, toda aquella persona que no
toda aquella persona, hermanos, que no ha hecho una confesión de fe, ¿está qué? Está muerto en delitos y pecados. Por ello es que a lo largo de toda esta sesión, Pablo ha mantenido una sabia y reverente resistencia en cuanto a cómo será el cuerpo. ¿Será espiritual? Tal como Dios sabe que necesitaremos y seremos semejantes a Cristo. Pero en los versículos del 42 al 44 traza 4 contrastes que arrojan luz sobre nuestro futuro. El primero, hermanos, el cuerpo presente es corruptible y el futuro cuerpo de nosotros será ¿qué? Incorruptible. En este mundo todo está sujeto a cambio y descomposición. La belleza de la juventud y la gloria de la viralidad se desvanece. Pero en la vida venidera habrá una estabilidad en la que la belleza no perderá nunca su encanto. Nunca perderá su encanto. A los 20 años no tenía arrugas y a los 50 estoy bien arrugado. Parezco un mapa. Tengo, como lo dicen allá en México, tengo una pata de gallina aquí en cada lado de cada ojo. ¿Por qué, hermanos? Porque este cuerpo que fue formado va perdiendo ¿qué? Va perdiendo su belleza. O sea, poco a poco se va corrompiendo, se va destruyendo, ¿no es verdad? Y entra una enfermedad y ¿qué es lo que hace? Nos comienza a destruir. Pero va a llegar el día en el cual nuestro cuerpo, hermanos, va a ser incorruptible, lo que quiere decir que la enfermedad, el pecado, la maldad, todo lo que este mundo tiene, no nos va a afectar a nosotros porque estamos en un cuerpo glorificado. El segundo, el cuerpo presente es deshonroso. El futuro será ¿qué? Será glorioso. Puede que Pablo quiera decir que en esta vida viene el deshonor por medio de los sentidos y las pasiones corporales. Pero en la vida por venir, nuestros cuerpos ya no serán esclavos de pasiones o impulsos bajos, sino que se apegarán a la gloria y el poder de Dios y seguirán solamente lo establecido por lo espiritual y no en el ámbito terrenal. Tercero, el cuerpo presente muestra debilidad. En el futuro, hermanos, nuestro cuerpo futuro revelará ¿qué? Revelará poder. Revelará poder. Cuarto, el cuerpo presente es un cuerpo material. En el futuro, nuestro cuerpo será un cuerpo ¿qué? Espiritual. Será un cuerpo espiritual, hermanos. Por ello, es que podemos decir nosotros, Maranata, ven, Señor, ven, llévanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya no me aguanto, dicen por ahí, ya no aguanto los dolores. Ya no aguanto los achaques, Señor. Sácame de este cuerpo y llévame a estar contigo donde me darás un cuerpo glorificado, donde no sentiré más el dolor, ni el cansancio, ni el calor del día. Que nos lleva a nuestro tercer punto. Y con este tercer punto terminamos. En la vida y desarrollo. Versículos del 45 al 49. Dice así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En otras palabras, nuestros cuerpos resucitados serán como el de Cristo, como un espíritu vivificante, en el cual nosotros, hermanos, nos vamos a poder transportar de la tierra al cielo de la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
Pero mira lo interesante de lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Dice que en el versículo 46, dice, más lo espiritual no es primero. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Luego lo espiritual. O sea, primeramente, hermanos, nosotros existimos ¿en qué? Existimos en este cuerpo de carne y hueso que fue formado del polvo de la tierra. De la misma manera que existe en toda la creación de lo creado por Dios. Las aves, los peces, las bestias del campo tienen la misma materia, o sea, son formados también del polvo de la tierra. Si es de que ahora existimos ¿en qué? Existimos en este cuerpo, como dice acá, en este cuerpo animal. Pero va a llegar el día en el cual nuestro cuerpo va a ser transformado. Va a ser transformado. ¿Y qué día tan glorioso va a ser ese? ¿Qué día tan glorioso va a ser ese, hermanos? ¿Por qué? Porque en el versículo 48 dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, si estamos en la tierra, vamos a ser terráqueos, ¿no? Vamos a caminar acá como humanos. Pero dice que el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es del cielo. El primer Adán fue formado del polvo de la tierra. Pero el segundo Adán vino ¿de dónde? Vino del cielo, vino de la gloria de Dios a esta tierra. ¿A qué? A formar, a traer a nosotros la esperanza de la vida eterna, la resurrección de entre los muertos. Él vino a esta tierra para mostrarnos a nosotros el camino. Si Jesús hubiese sido engendrado por José y por María, hubiese sido terrenal. Hubiese sido terrenal, tal y como lo somos nosotros. Pero Jesús no fue engendrado por José. Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que Jesús, sí es verdad, tenía un cuerpo terrenal, pero era espiritual. Espiritual. Y así como Adán es el creador, o sea, de donde salimos nosotros todos los seres humanos, así es Jesús. De Él hemos nosotros venido a este punto donde estamos ahora, el ámbito espiritual. Donde hemos venido a conocer a Dios a manera personal. Donde hemos venido a poner nuestra fe en el Señor por el hecho de que todos y cada uno de nosotros que hemos adoptado o hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos pasado, hermanos, de muerte a vida y ahora no nos movemos en el ámbito terrenal, sino que nos movemos en el ámbito espiritual. Nuestros ojos ya no están aquí en la tierra. Nuestros ojos están en el cielo. Nuestra esperanza, hermano, no está en nuestra cuenta bancaria. Nuestra esperanza no está en nuestras casas. Nuestra esperanza no está en nuestros cónyuges, ni en nuestros familiares. Nuestra esperanza está en Jesús. Todos los días decimos, Señor, yo sé que si no estás tú conmigo, yo no puedo existir aquí en esta tierra. Y si existo en esta tierra, existo sin propósito y sin nada que me mueva a mí hacia adelante. Por ello es que en el mundo, hermano, la gente, ¿qué es lo que hace? Busca la manera de divertirse. Andan de barra en barra, andan de party en party, andan probando toda sustancia química, andan probando todas las distintas relaciones físicas con distintas personas. ¿Por qué? Porque quieren llenar eso que les falta a ellos. Están tratando de llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar, ese vacío que solamente Dios puede dar al ser humano. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, quiero que ustedes entiendan el concepto y la realidad de las cosas. Por el hecho de que ustedes quieren, ¿cómo es que va a resucitar? Quieren saber cómo resucitará el hombre, o que el hombre va a resucitar porque va a ser transformado. Va a pasar de lo terrenal a lo espiritual. Y de esa manera el hombre va a ser cambiado. En Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice,
¿Quién? Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Cuando esa transformación, hermanos, tome lugar, nosotros traeremos también la imagen de Cristo Jesús. Nosotros también seremos como tal Él es. Y ese es un día glorioso en el cual creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que esa transformación ocurra. Porque los tiempos lo dicen. Los tiempos lo dicen. O sea, estamos viviendo en el día en el cual estamos todos los días levantándonos y acostándonos con la perspectiva de que vamos a escuchar el sonido de la trompeta. Entendiendo que los muertos en Cristo van a resucitar primero y después nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados en el aire y seremos llevados a la gloria con Cristo Jesús. No está muy lejano ese día, hermanos. Así es de que, ¿cómo podemos aplicar esta porción de la Escritura a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esta porción de la Escritura a nuestras vidas? El tema de lo físico y lo espiritual, hermanos, se contrasta entre nuestro cuerpo presente y nuestro cuerpo futuro. Nuestro cuerpo presente y nuestro cuerpo futuro. Lo corruptible en contra de lo incorruptible. La deshonra en contra de la gloria. Debilidad en contra del poder. Lo natural en contra de lo espiritual. Y en los sentidos más fáciles de entender es gloria que triunfa sobre la deshonra, poder que triunfa sobre la debilidad, ámbito espiritual que triunfa sobre el ámbito animal o el ámbito físico. Por ello, si alguien te pregunta cómo resucitarán los muertos, fácilmente les puedes ilustrar a ellos de la misma manera que el apóstol Pablo nos ilustró a nosotros. El hecho de poner una semilla en la tierra, el hecho de que la semilla se desintegra y el hecho de que esa semilla desintegrada surge una nueva planta, es de la misma manera en la cual nosotros vamos a ser resucitados. Nuestro cuerpo será puesto en la tierra si Cristo no viene antes. Nuestro cuerpo se desintegrará completamente, pero de ese cuerpo desintegrado, donde quiera que se encuentre, Dios va a sacar un cuerpo nuevo, en el cual nosotros vamos a yacer por la eternidad. Para concluir, Romanos 8:28, y ya, cerramos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del cual, de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias. Gracias, Padre. Porque no solamente, mi Dios, te has glorificado en el hecho de que has estado en nosotros y con nosotros, en el hecho de que a través de tu palabra, tú, mi Dios, nos has hablado, mi Dios, para aclarar el hecho de la resurrección, para traer claridad de mente, oh mi Dios, al corazón del hombre y enseñar al hombre que tú, Jesús, veniste a establecer, mi Dios, el camino a la vida eterna a través de la resurrección de los muertos, para dar a nosotros la esperanza, la cual, mi Dios, tenemos en ti y a través de ti. Por ello es que entendemos que nada nos podrá separar a nosotros de tu amor, porque tú estás en nosotros y con nosotros y por nosotros. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y bendice el resto de nuestro día. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.